Bienvenidos y bienvenidas todos a este segmento del programa Dejando Huellas. Para mí realmente es un gusto estar acá y poder hablar de un tema que, aunque es un poco doloroso, ¿verdad? Pues es sumamente necesario que lo tengamos que abordar. Y pues para poder abordar ese tema, hoy vamos a hablar de lo que es el maltrato animal y sus implicaciones en la sociedad como tal, ¿ok? Para aquellas personas que es la primera vez que se conectan a lo que es la página del programa Dejando Huellas, me presento, mi nombre es Valery Contreras, soy licenciada en criminología y básicamente durante esta charla vamos a explorar cómo este fenómeno va a llegar a impactar e impacta no solamente a los animales de manera directa, sino también a las personas y a nuestras comunidades, de ser el caso. Vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es como una pequeña charla, ¿verdad? Y va a ser ilustrativa para que ustedes puedan observarlo, analizarlo y dicha charla va a quedar totalmente grabada acá por el Facebook de la página Dejando Huellas y eventualmente va a ser subido al canal de YouTube de esta misma página para que puedan reproducirlos cuantas veces ustedes quieran estudiarlo o analizarlo. ¿Ok? En primera instancia, sabemos, como dije en un principio, vamos a hablar lo que son las implicaciones del maltrato animal en lo que es la sociedad como tal. ¿Okay? Vamos a ver por acá. Si ustedes gustan hacer alguna consulta, duda, comentario al respecto del tema y demás, lo pueden poner en los comentarios de este Facebook Live y vamos a estar respondiendo dichos comentarios, de ser el caso, ¿ok? Y bueno, para empezar, primero quisiera dar inicio con una pequeña frase que casi siempre cuando ese tipo de temas, este tipo de charlas y demás, me resuena siempre en lo que es la cabeza, ¿ok? Y pues básicamente la misma dice así: el trato que damos a los animales refleja quiénes somos como sociedad, ¿ok? Por lo cual, hoy vamos a hablar sobre lo que es el maltrato animal, sus causas, sus consecuencias y además de eso vamos a analizar el caso reciente que ha conmocionado toda Costa Rica, que es el caso de Guásimo Limón, ¿ok? También vamos a discutir qué podemos hacer al respecto como individuos para poder prevenir estas conductas y también cómo una comunidad puede llegar a combatir este problema, ¿ok? Entonces, los objetivos de esta charla básicamente son, primero que nada, sensibilizar sobre lo que son las consecuencias del maltrato animal, porque sabemos muy bien que el maltrato animal no solamente engloba o se queda con lo que es la víctima directa, que es el animal como tal, sino que tiene muchas otras complicaciones alrededor en la sociedad para los seres humanos, como tal, directamente desde nuestra conducta, nuestros ámbitos de relaciones, ¿ok? Por otra parte, vamos a analizar cómo este problema puede escalar hacia otras formas de violencia. Además, también vamos a proponer algunas acciones concretas para poder prevenir este tipo de conductas violentas en sociedad. Primero que nada, antes de que entremos en materia, quiero que definamos y que entendamos lo que es el maltrato animal, ¿ok? Vamos a explicarlo, delimitarlo muy sencillamente, algo muy conciso. Y básicamente lo vamos a definir como el maltrato animal que va a incluir cualquier acto, ya sea intencional o por negligencia, que ésta pues llegue a causar un sufrimiento o un dolor innecesario a ese animal o inclusive llegue a causarle la muerte, ¿ok? Entonces, algunos ejemplos de lo que podríamos mencionar que es maltrato animal podría ser golpear, herir, abandonarlos sin alimentos, ni agua, ni refugio. Ojo con esto, ¿verdad? Mantenerlos en condiciones inadecuadas también. Ya digamos y tenemos que entender también que esto es como un concepto muy general de lo que estoy indicando en este momento, porque para materia legal, acá en nuestro país, lo que es maltrato, crueldad, abandono y muerte animal se definen
diferentes, ¿verdad? La brecha es, o el hilo es muy delgado entre cada uno de los conceptos y de esto va a depender el tipo de sanción que vaya a tener ese agresor, ese es el caso, ya sea una multa o sea una pena de cárcel, ¿ok? Por lo cual, para motivos de esta charla, solamente lo vamos a definir muy por encima, ¿ok? Ahora bien, es por esto que al menos basándonos en esto, en este pequeño concepto, podríamos indicar o podríamos suponer, por ejemplo, el caso de Guásimo Limón, donde el perro fue arrastrado por un vehículo, ¿ok? Le causa graves heridas. Este acto, pues sencillamente no solamente presenta un acto de violación a los derechos de los animales como tal, sino que también refleja más allá de lo que es un problema profundo en lo que es nuestra sociedad, ¿ok? Entonces, si el perrito tuviera solamente lesiones, podríamos, sin que éste tenga que perder un miembro en una parte de su cuerpo, podríamos estar ante un caso de maltrato animal. Más sin embargo, si no, ya pasaríamos a un caso de crueldad animal o pues hablar ya como tal de muerte animal. Hasta el momento se desconoce qué ha pasado con el perrito, ¿verdad? Más sin embargo, son algunos de los conceptos que se manejan dentro de la legislación acá en Costa Rica para que lo tengan muy en claro. Tal vez más adelante, si ustedes así lo desean, podemos abarcar un tema donde se hable sobre los diferentes conceptos que engloban el maltrato animal, crueldad animal y demás, ¿ok? Ahora bien, imagínense ustedes conductas como estas que han estado en aumento últimamente en Costa Rica, los actos de violencia no solamente en animales, sino también en seres humanos. Imagínense qué mensaje nos está dando a nosotros como sociedad este tipo de conductas. Son actos bastante crueles y muy, muy fuertes realmente. Entonces es ahí donde nos preguntamos qué está pasando en la sociedad costarricense para poder llegar al nivel en el que estamos de normalizar la violencia como tal. Y no solamente de los animales, sino también de los seres humanos. Como es en el caso de estos últimos días, han habido un aumento de femicidios sumamente drásticos, realmente. Ahora bien, pasemos a lo que es materia de las implicaciones del maltrato animal en sociedad. El maltrato animal, pues sabemos muy bien que tiene ciertas implicaciones más profundas de lo que podríamos llegar a pensar. Desde un punto de vista criminológico, sabemos que existe un vínculo directo entre lo que es el maltrato animal y otras formas de violencia. Ok, entonces, si partimos de lo anterior, hablando de lo que es el impacto psicológico y criminológico de lo que ha pasado en este momento con lo que son los últimos casos de maltrato, de crueldad y muerte animal, podemos saber, y partiendo de esto, ¿verdad? Se han realizado ciertos estudios científicos a nivel internacional donde se han demostrado que las personas que cometen delitos violentos, como lo son agresiones o asesinatos, tienen antecedentes de lo que es la crueldad hacia los animales directamente. En la criminología hablamos de lo que es el triángulo de la violencia, ¿ok? En muchas ocasiones quienes inician dañando a los animales llegan a progresar hacia agresiones contra personas, especialmente a los grupos más vulnerables, como quienes, los niños, las mujeres, los adultos mayores, entre otros, ¿ok? Por ejemplo, el caso de Guásimo, lo que más preocupación me genera no solamente es el acto violento directamente que sufre el animalito, ¿verdad? Y las lesiones que podría llegar a tener ese animal, sino también lo que podría implicar en el comportamiento de esta persona. El futuro comportamiento de esta persona y de las personas que rodean a ese agresor. Eso es lo que más me preocupa en este momento.
en los actos violentos que esa persona podría llegar a estar ejecutando próximamente. Ahora bien, un impacto comunitario. Cuando en una comunidad se llega a tolerar o a minimizar el maltrato animal, esto podríamos reflejar o hacer referencia a una normalización de la violencia, ¿ok? Entonces, cuando la presencia de la violencia, ya sea hacia los animales o hacia otros seres humanos, está siempre presente en la vida de nosotros, va a generar un ambiente de inseguridad y desconfianza, lo que también llega a afectar el bienestar emocional de quienes llegan a presenciar ese tipo de actos o acciones, especialmente de quienes, de los niños. ¿Por qué? Porque los niños van creciendo en un ambiente donde la violencia se va normalizando, donde es normal agredir a los animales, donde es normal que papá le pega a mamá, que mamá llegue y se desquita de las frustraciones de papá del trabajo con mis hermanos y que no hay consecuencia alguna. Entonces eso llega a generar una desensibilización en ese niño o niña que va creciendo en ese ambiente donde se tolera la violencia. Ahora bien, otra implicación del maltrato animal en la sociedad que es bastante importante, tenemos lo que es la parte del aspecto legal. En Costa Rica, para los que no conocen, existe y contamos con la ley número 7451, que es la ley de bienestar de los animales. Adicional a eso, en el 2017 se dio una reforma de esta ley y también se dio una reforma a lo que es el Código Penal, ¿ok? Donde básicamente se tipifica lo que son ciertos delitos o se cataloga los tipos de actos de delitos en lo que es bienestar animal. Además de eso, también el SENASA cuenta con lo que es el reglamento de tenencia responsable de los animales de compañía. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de toda esta legislación que se engloba en pro del bienestar animal acá en Costa Rica, podemos decir que estos tipos de actos de delitos o tipos de actos violentos incluyen sanciones que van desde lo que son multas económicas hasta lo que son penas de cárcel. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica? Que las leyes, para que sean efectivas, necesitamos que la población costarricense denuncie más, denuncie cualquier acto cruel o de maltrato o de abandono, no solamente en redes sociales, sino en las instituciones gubernamentales. Y también, ¿qué más necesitamos? Que las instituciones gubernamentales correspondientes que engloban esta problemática actúen con firmeza y pongan de su parte también. Porque al día de hoy tenemos nuestra legislación, más sin embargo, creo que todos nos queda un sinsabor de lo que realmente o de lo que falta por hacer. En el 2017 se dio la reforma a toda esta legislación de bienestar animal y más sin embargo, además de la reforma, ¿qué más hemos superado? ¿Qué más hemos avanzado? Hemos avanzado en temas de concientización, en temas de educación. Genial. Pero en pro del reglamento, mejoras de instituciones gubernamentales, protocolos de actuación, creo que eso estamos un poco desactualizados en ese ámbito. Por lo cual es importante también de que, como la población costarricense debe de poner de su parte, también las instituciones o autoridades correspondientes actúen con firmeza y pues y quieran trabajar en pro del beneficio de los animales, porque esto no solamente es un problema directamente del animal o que vamos a tener la aprobación o de los derechos de los animales o defender dichos derechos. No, entendamos que esto nos afecta a todos directamente en sociedad. Ahora bien, algo bastante importante que quiero realizar con ustedes. Vamos a hacer un pequeño análisis, un análisis pequeño criminológico muy por encima de lo que es el caso de Guásimo Limón. ¿Esto por qué? Esto principalmente va dirigido para aquellas personas que consideran que el maltrato animal
se queda encasillado en las cuatro paredes de que si yo vine, tiré un gato desde un séptimo piso de un edificio, el gato murió y ahí quedó listo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, adicional a eso, necesitamos que la sociedad costarricense empiece a comprender cuáles son los factores que llegan a predisponer la violencia en sociedad a las personas. Y el maltrato animal es una de ellas. El maltrato animal es la raíz de todo. ¿Por qué? Porque desde pequeños podemos identificar si un niño, niña, adolescente empieza maltratando animales, podemos identificar cómo ese niño podría llegar a desarrollar o elevar ese maltrato a ya pues para seres humanos. Y ahí entramos en lo que es materia del bullying, materia de relaciones tóxicas, violencia intrafamiliar o inclusive delitos más graves como los homicidios, los femicidios, asesinatos en masa o asesinos en serio, que es un porcentaje muy bajo, pero puede pasar. Y tenemos ejemplos de esos, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio con este pequeño análisis, ¿verdad? Como para que ustedes tengan un aporte científico como tal, de que esto no solamente es de 2, 3 o 4 personas que se ponen en redes sociales o en medios de comunicación a hablar y a defender los animales, sino que todo eso tiene una base científica sólida como tal, ¿ok? Entonces, en primera instancia vamos a hacer una pequeña descripción del caso muy por encima, muy superficial, en donde básicamente este caso, como bien lo sabemos, ha conmocionado a todo el pueblo de Costa Rica. Entonces, básicamente, conocemos que es un hombre que fue grabado arrastrando a un perro con su vehículo, tal como se muestra en la foto de la filmina. Entonces, las imágenes que acá se muestran, pues podemos ver y a simple vista comprender que el animal está sufriendo básicamente, ¿verdad? Podríamos suponer que tiene graves lesiones y que esto refleja una acción totalmente intencional. Ojo con esto. Con solamente el video y esta foto nosotros podemos decir y analizar que eso es una acción intencional, no un accidente. ¿Ok? Este acto, pues básicamente vemos y sabemos muy bien, por lo cual estamos hoy acá, ha generado mucha indignación en toda Costa Rica. Y también, muy increíblemente, ha abierto un debate sobre cómo es el tratamiento legal o si el tratamiento legal y social que tenemos ahorita para los casos de maltrato y crueldad animal en este país son los correctos o son los idóneos. Entonces, este pequeño caso, que no ha sido el único en lo que va de estos últimos 6, 8 meses, ha conmocionado bastante y ha movido muchas masas y muchas comunidades, tanto de rescatistas como animalistas, especistas, entre otros, en lo que es acá en Costa Rica, ¿ok? Menciono Costa Rica porque sé que acá podría estar algunos colegas o algunas personas, ya sea de México, España o Argentina, observándonos acá. Entonces, para que ellos conozcan cómo se trabaja un poco acá a nivel de Costa Rica, ¿ok? En primera instancia, vamos a ver lo que es el perfil del acto y su intencionalidad, ¿ok? Entonces, podríamos decir que desde un punto de vista criminológico, analizar este caso podría considerarse bastantes elementos de manera intencional o inclusive la motivación que podría haber detrás del comportamiento de este agresor. Entonces, para poder mencionar eso, en primera instancia tenemos que hablar de la intencionalidad, ¿ok? Entonces, el simple acto de amarrar al perro del carro y arrastrarlo, indica que es una acción deliberada, lo que llega a descartar cualquier posibilidad de un accidente o de una negligencia involuntaria, ¿ok? Los hechos y el video es súper claro. Entonces, con eso se llega a descartar totalmente cualquier accidente o cualquier negligencia. Esto desde una perspectiva criminológica, ¿verdad, muchachos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Lo que es el ámbito de la intencionalidad. Entonces, también podemos indicar que este nivel de violencia directa, pues sencillamente evidencia
que esta persona o el propósito consciente, tiene un propósito consciente de infligir un sufrimiento o al menos una indiferencia absoluta hacia lo que es el bienestar de los animales como tal. Por otra parte, las posibles motivaciones que tuvo este agresor. Cuando hablamos de las motivaciones detrás de este tipo de actos, esto puede llegar a variar, ¿verdad? Porque no tenemos pruebas o más información que lo que ya ustedes conocen en redes sociales. Sin embargo, hipotéticamente podríamos hablar, por ejemplo, del sentimiento de poder y control que esta persona puede estar teniendo o pudo haber tenido en ese momento. Entonces, este acto puede ser una forma de demostrar un dominio sobre un ser más vulnerable que él. Entonces, es una expresión total y sencilla de lo que es el abuso de poder hacia un ser sintiente, hacia un ser vivo, incapaz de poder defenderse de su agresor. Por otra parte, también podríamos hipotéticamente pensar en una indiferencia emocional que podría estar teniendo este agresor. Entonces, ¿esto por qué? Porque al mencionar o al decir que la falta de empatía o tener una falta de empatía hace que el sufrimiento del animal, hacia el sufrimiento de ese animal, perdón, podríamos indicar posibles déficits emocionales psicológicos del agresor. Para poder analizar o hacer una descripción más amplia de esos déficits o trastornos emocionales o psicológicos, ya tendríamos que tener un profesional en lo que es el ámbito de psicología. Por lo cual no me voy a meter mucho en esto, más sin embargo, el simple hecho de esta acción, a mí como profesional me representa esa falta de empatía hacia el sufrimiento de ese animal, lo cual podríamos indicar pues ese trastorno mental o esos déficits emocionales de ser el caso, ¿ok? Por otra parte, también podríamos pensar o interiorizar que esta persona tiene una frustración desplazada, ¿ok? Entonces, en ocasiones, este tipo de violencia puede llegar a ser el resultado de una frustración acumulada que se llega a descargar sobre un blanco más fácil. En este caso, y lamentablemente, fue este perrito. Por ejemplo, lo vamos a poner en un ejemplo, una situación más común en nuestra sociedad, como lo es la violencia intrafamiliar, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, llega el proveedor de la casa, tuvo problemas en el trabajo, se peleó con el jefe, se peleó con compañeros, o lo despidieron, o le llamaron la atención por alguna situación, o le pusieron una carga de trabajo extra, y eventualmente al tener esa frustración, ese exceso de estrés, llega y utiliza a su mujer como una válvula de escape. En otras palabras, esa frustración que trae del trabajo, como no tiene el poderío o la dominancia o el control de poder desplazar su frustración al objetivo principal, que en este caso sería la jefatura o el problema que nació en el trabajo, desplaza su frustración hacia un ser o hacia un blanco más fácil, que en este caso, en el contexto de la violencia intrafamiliar, podría ser la mujer, ¿ok? En este caso, hablando específicamente en el caso de Guásimo Limón, ese desplazamiento de la frustración de este agresor, lamentablemente fue este perrito, ¿ok? Ahora bien, para que podamos comprender un poco mejor este caso, quiero que lo relacionemos con algunas teorías criminológicas. ¿Esto por qué? Porque yo quiero que las personas que estén observando este programa, esta charla educativa, o que lleguen a observarla posterior a la grabación y que tengan sus dudas, puedan hacer sus investigaciones correspondientes, ya sea en internet, en lo que son citas bibliográficas y demás cuestiones, ¿ok? Para que ustedes vean cómo realmente el maltrato animal, y que no solamente soy yo lo que lo estoy hablando, sino que son muchos años atrás de investigaciones y teorías científicas que hablan de la relación del maltrato animal con la violencia humana.
En este caso, para que podamos comprenderlo mejor, vamos a relacionarlo con dos de las teorías más fáciles de entender de lo que tiene la criminología, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos en primera instancia lo que es la teoría de la asociación diferencial del señor Edwin Sutherland, ¿ok? Pueden buscarlo en Google para los que deseen investigar como teoría de la asociación diferencial Edwin Sutherland. Ese es el autor de esta teoría, ¿ok? Entonces, esta teoría básicamente plantea que el comportamiento delictivo se llega a aprender en contextos, ojo con esto, en contextos donde la violencia llega a ser normalizada, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Analizando el caso, si el agresor ha crecido o ha vivido en un entorno donde la violencia, o específicamente el maltrato animal, no es sancionado ni social ni legalmente, podría pues haber internalizado estas conductas como algo aceptable o insignificantes. Quiere decir que lo llegan a normalizar, va a llegar a ser parte de su vida diaria como tal, ¿ok? Eso dice la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland. Por otra parte, tenemos también lo que es la teoría del control social. Según, de Travis Hirsching, si alguno tiene, y voy a hacer un hincapié aquí, una pequeña pausa antes de continuar con esta teoría, si alguno tiene alguna duda, consulta, comentario, pueden hacerlo en lo que son los comentarios de este chat y con mucho gusto se va a solventar su duda o su pregunta, si es el caso. ¿Ok? Entonces, lo que es la teoría del control social, básicamente Hirsching dice que el apego a lo que son las normas sociales y a los vínculos comunitarios fuertes es un factor que llega a prevenir, ojo con esto, a prevenir el comportamiento delictivo. Entonces, las normas sociales y los vínculos comunitarios fuertes es un factor que llega a prevenir el comportamiento delictivo. En este caso, podríamos mencionar que la acción del agresor pues podría sugerir una desconexión de los valores comunitarios. Una falta de empatía, podríamos mencionar una desvinculación por lo que son las normas morales que regulan el respeto por la vida de un ser sintiente, por la vida de un ser vivo. ¿Ok? No, esto básicamente hace énfasis o hace hincapié a todo lo que es la acción inmoral que pudo haber tenido este agresor como tal, según la teoría del control social de Travis Hirsching. ¿Ok? Entonces, en este caso, no podemos tampoco dejar de lado, gente, que que sumado a esas teorías, existen muchas teorías más. Si yo me pongo a decir todas las teorías habidas y por haber, creo que la charla sería de 2 o 3 horas. Acá lo importante es que ustedes puedan comprender un poco y tener información totalmente verídica y científica a la mano para que puedan analizar y comprender un poco más de los hechos tan lamentables que están sucediendo en el país y que eventualmente esto genera mucha frustración a nivel de la violencia en general en Costa Rica. ¿Ok? Entonces tampoco podemos dejar de lado que, como dije anteriormente, existen otras teorías, a como también existen numerosos estudios científicos que han demostrado algo muy sencillo de comprender, que no sé por qué a la gente le cuesta mucho o a algunas personas le cuesta mucho comprender. Han demostrado esas teorías científicas y algunos análisis que el maltrato animal suele y normalmente es el primer paso en la escalada de violencia hacia los humanos. ¿Ok? Esto se puede manifestar de qué manera? Como la violencia intrafamiliar, agresiones interpersonales, relaciones tóxicas que ahora se conocen así, o incluso delitos más graves como los homicidios, los asesinatos en masa, los asesinos en serie o los femicidios, de ser el caso. ¿Ok? Entendamos y comprendamos que primero se empieza con el maltrato animal como una agresión instrumental, un tipo de violencia instrumental, como un tipo de amenaza hacia lo que es la víctima directa o la víctima de verdad.
Y pues no podemos dejar de lado la relación tan estrecha y tan delgada que tienen estas conductas violentas, ¿ok? Ahora bien, hablemos de lo que son las características del agresor. Basándonos en algunos casos similares a estos, ya que tenemos muy poca información, y algunos elementos observados, el agresor podríamos hipotéticamente indicar que está presentando una o varias de las siguientes características que pueden observar que están en lo que es la parte derecha inferior de la filmina. Y podríamos mencionar, por ejemplo, lo que es la déficit o el déficit en empatía. ¿Esto por qué? Porque la capacidad de identificar y de responder al sufrimiento de otro ser vivo, pues está totalmente comprometida. Esto podría deberse a, como anteriormente se mencionó, algunos factores como experiencias traumáticas previas que tuvo o pudo haber tenido el agresor, algunos trastornos psicológicos que ya hay un profesional en lo que es la salud mental debería de hacer su estudio al respecto, de verdad, como tal, trastornos psicológicos no tratados, ¿verdad? O un ambiente que básicamente llega a minimizar el valor de lo que es la vida de un ser sintiente o de un ser humano, ¿verdad? O un animal como tal, ¿ok? Entonces, ahí vemos o estamos ante el caso de una normalización de violencia. Por otra parte, podríamos estar ante la tendencia al control al poder. Entonces, el simple acto de arrastrar al perro puede ser interpretado como una demostración de dominio de este agresor. Entonces, este patrón básicamente suele observarse en individuos con tendencias agresivas o con baja tolerancia a lo que es la frustración, o sea, personas que tienen problemas de control de la ira. Por otra parte, pero no menos importante, también podríamos estar ante una persona con posible historial de violencia. Aunque no es algo confirmado, es algo totalmente hipotético, en este caso, ¿verdad? Es común que personas que cometen actos de crueldad hacia los animales tengan antecedentes de violencia en otros contextos, como por ejemplo, no sé, peleas en bares, peleas violentas en bares o agresiones por violencia intrafamiliar. Si estamos hablando de jóvenes, jóvenes con problemas de peleas en centros escolares o inclusive personas con problemas de control de la ira, amenazas y demás cuestiones, ¿ok? Ahora bien, con todo esto tenemos que hacer un análisis más estamos aquí de lo micro, vamos a lo macro, ¿ok? En este aspecto tenemos que ver el impacto social que ha tenido este caso en Costa Rica. Y pues este incidente, como bien lo he dicho, no solamente afecta al animal directamente, al que está involucrado, sino que también genera algunos impactos significativos en nuestra comunidad. ¿Cómo qué? Pues sencillamente genera una indignación colectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la viralización de este video, pues se ha mostrado una creciente sensibilización ante lo que es el bienestar animal, lo cual, no les voy a mentir, es algo totalmente positivo. Sin embargo, también evidencia que estas situaciones están siendo una realidad o están siendo más comunes en diferentes comunidades en el país. ¿Ok? Por otra parte, también tenemos lo que es una pérdida de lo que es la desconfianza, la pérdida de confianza a la justicia. ¿Y esto por qué? Porque si el caso no se maneja, o sea, si justamente este caso no se maneja con la firmeza o con la seriedad que esto merita como tal, podría estarse generando una frustración y desconfianza hacia lo que es el sistema judicial y nuestro sistema de seguridad, ya que las personas van a esperar, obviamente, de que estos actos sean castigados de forma ejemplar como tal y como la ley lo manda. Más sin embargo, pues, lastimosamente, no ha sido así. Entonces, tenemos esas conmociones o esos impactos a nivel social que ha generado este caso, ¿verdad? Y además de eso, la normalización que ha tenido la violencia.
¿Esto por qué? Porque si no se actúa, o sea, si la legislación o el sistema de justicia no actúa como tal, ¿verdad? No va a hacer caer todo el peso de la ley a este agresor por este sencillo o simple acto que pudo y que realizó de agredir a este animal, sino que el sistema de justicia tal vez podría pensar, es una suposición, está esperando que pase algo con un ser humano. Entonces, es acá donde vemos que si no se actúa con firmeza, ante esos casos, esto podría llegar a reforzar la percepción de que el maltrato animal no tiene consecuencias reales y va a llegar a perpetuar este ciclo de abuso y violencia, lo cual va a generar que crezca o que la ola de violencia ante el maltrato y la crueldad animal vaya en aumento y posteriormente hacia los seres humanos. ¿Ok? Ahora bien, hasta ahora hemos hablado y hemos visto todo lo que son los problemas y hemos hecho unos pequeños análisis como tal, ¿verdad? Pero quiero que salgamos de esta charla con un enfoque totalmente positivo para lo que es en pro de la prevención del maltrato animal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones concretas podemos crear para la prevención de dichas conductas violentas? Pues básicamente lo que yo, como profesional de las ciencias sociales, como criminóloga, yo siempre le apuesto a lo que es la educación desde la niñez. Los valores de respeto y de empatía hacia los animales o hacia el ser sintiente como tal deben de enseñarse desde pequeños, porque los niños son esponjas y desde pequeños para poder generar agentes de cambio en nuestra sociedad. Las escuelas y específicamente el Ministerio de Educación Pública tiene y debe ser la clave, el lugar clave para inculcar este respeto por la vida de todo ser vivo. ¿Sabían ustedes que enseñar a un niño a cuidar un animal también fomenta el respeto hacia otras personas? Algo tan sencillo como eso, señores y señores. Y lamentablemente todavía hay centros educativos que no le apuestan a esto. Muy lamentablemente, cuando ya hay estudios y ya vemos profesionales formados en este ámbito. Por otra parte, muy importante también, tenemos que denunciar y además de eso tener un fortalecimiento en lo que es la aplicación de la ley, ¿ok? De nuestro marco legal. Si somos testigos de un caso de maltrato animal, señoras y señores, debemos de denunciarlo. En Costa Rica sabemos muy bien que el 911 es una vía para reportar ese tipo de incidentes. Que si el 911 dice eso no se debe reportar acá, esto no es de competencia de nosotros. No sé qué tiene que ser el 911, pero tiene que recibir, es una emergencia, es una incidencia, es una vida. Entonces, con esto debemos de presionar también las ONGs, los grupos organizados, los rescatistas, los animalistas, los especistas, todos los grupos que van en pro de los derechos de los animales y del medio ambiente, deben de presionar a las autoridades para que se apliquen las acciones correspondientes, que actúen como tal. Yo puedo comprender, yo puedo entender que el tema del presupuesto que no alcanza, que el gobierno solamente llegó, aprobó la ley y que no hay como tal un reglamento interno o un manual de protocolos de actuación. Por ejemplo, en lo que es el ámbito de seguridad, no se sabe específicamente cómo debe actuar el OIJ, cómo debe actuar Fuerza Pública o qué cosas le corresponden al SENASA, porque hay personas que piensan que todo tiene que denunciarse ante el SENASA y no es así. Entonces, toda esa falta de información que hay y que existe entre las instituciones gubernamentales y la sociedad costarricense debe de erradicarse. Debe de fortalecerse la educación entre nosotros. Además de fortalecer la educación de nuestra niñez, también tenemos que fortalecer nuestra educación en este ámbito, para así poder presionar a las autoridades que le corresponden lo que es el tema de bienestar animal para que apliquen las acciones correspondientes y que actúen como tal. ¿Ok? Por otra parte, pero no menos importante, tenemos lo que también son las acciones comunitarias. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad
para poder evitar de que las personas lleguen a dejarnos perros abandonados en nuestros barrios, o que veamos perritos muertos, atropellados, o que veamos sobrepoblación de animales callejeros. Pues básicamente podríamos hacer pequeñas campañas, organizar pequeñas campañas de esterilización e inclusive de cuidado responsable. Y con eso también hacer como un pequeño grupo de vigilancia vecinal, como quien dice, un barrio organizado, para poder prevenir el abandono y el maltrato animal y por ende denunciar los actos como tal. Entonces, con esto fomentamos con hacer pequeñas campañas de esterilización y de cuidado animal y grupos de vigilancia. Hacemos muchas cosas, o sea, sería como un 3x1. Fomentamos la educación en nuestros niños, niñas y adolescentes. Disminuimos la sobrepoblación en animales callejeros. Posterior a eso, tenemos también un control de lo que es la salud o el sistema de salud de nuestro barrio, ¿verdad? Evitamos tener plagas de, ¿cómo se llama? Si tenemos control de la salud de nuestros animales callejeros que están ahí, al haber también una esterilización, pues eventualmente podríamos evitar que hayan muchos otros virus, bacterias o cuestiones, plagas como tal, de ser el caso también. Y como dije anteriormente, con grupos vecinales, grupos formados, podemos evitar el abandono y el maltrato como tal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos decir? Es que, Valeria, es demasiado complicado que hacer un grupo organizado, que hacer un grupo de vigilancia, que hacer una campaña de castración. Si lo pueden hacer las rescatistas, si lo pueden hacer grupos organizados que lo hacen por puro amor, ¿cómo no lo vamos a poder hacer un barrio organizado? ¿Cómo no lo vamos a poder hacer un grupito de personas que lleguen y que quieren mejorar la salud de los animales callejeros de ese barrio? Entonces, nosotros tenemos que llegar a ser agentes de cambio, ¿verdad? Y esto, pues sabemos muy bien que puede ser algo tan sencillo como enseñar a un niño, como dije anteriormente, a respetar a los animales, a adoptar en lugar de comprar, o a compartir información sobre lo que es bienestar animal en redes sociales. Para que podamos ir concluyendo esta pequeña charla de la noche de hoy, sabemos muy bien que el caso de Simón Limón no debe de ser visto o no debe dejar de ser visto. No debe ser visto más bien como un evento aislado. Un evento aislado, ¿verdad? Sino más bien tiene que ser visto como una sintomatología de las cosas o de las cosas más feas, profundas que tiene nuestra sociedad. Creo que es una descripción muy fea, pero creo que este caso debe ser visto así, como una sintomatología de problemas profundos que tiene nuestra sociedad costarricense. Este pequeño análisis o esta pequeña pincelada que realizamos de este caso, nos ayuda a entender muy básicamente las causas y las consecuencias del maltrato animal, pero sobre todo nos da herramientas para poder actuar y prevenir. Para ir cerrando con esto, señoras y señores, si no tienen ninguna duda o comentario al respecto, solamente quiero dejarles esta pequeña frase. Un acto de maltrato animal no solamente lastima a una vida inocente, sino que también afecta a nuestra sociedad costarricense y a todos. Señoras y señores, cada acto de compasión y de respeto hacia los animales contribuye a una sociedad más justa y empática. Nosotros tenemos que ser los agentes de cambio. Nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que ser mejores que nosotros y un futuro para Costa Rica. No solamente para los animales, sino para todos. Porque con el nivel y con la ola de violencia que vamos, señores, esto no va para más. Sin más que decirles, les agradezco por este pequeño espacio, por estar acá sintonizándonos, ¿verdad?
Y por lo tanto, nosotros los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Si ustedes quieren conocer más sobre la temática de bienestar animal, maltrato animal, la relación de lo que es la violencia, el maltrato animal con las diferentes formas de violencia social como tal, pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como tal. Ok, por acá hay un pequeño comentario de la señora Daphne Araya. Dice, cierto, porque a mí me ha tenido muy golpeada esa situación. Claro, por supuesto, Daphne. Esa situación creo que no solamente es algo de interiorizar, ¿verdad? Sino que, como dije anteriormente, es como verlo como una sintomatología de los problemas que estamos teniendo ahorita en la sociedad en general, como tal. La sociedad costarricense como tal. Y lamentablemente eso es así. Creo que no hay ningún otro comentario más. Sí, lamentablemente es una situación bastante horrible. Noily, saludos, muchachas, saludos. Y vamos a ver por acá para revisar los otros comentarios. Creo que estamos bien con esto. Ok. Bueno, sí, no tenemos más comentarios al respecto, entonces nos despedimos, señoras y señores. Recuerden que esta grabación queda en esta página, en nuestra página del programa Dejando Huellas. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y recuerden algo muy importante, antes que se me olvide. Recuerden que la Asociación Frente por la Vida, en una publicación que realizaron en medios de comunicación, como lo fue Canal 7, ellos anunciaron de que estaban buscando al animalito. Entonces, todas las personas que puedan observar este video, difundirlo como tal y tengan información del paradero de ese animal, ya sea que esté vivo o el cuerpito de él, por favor comunicarse ya sea a la página de Frente por la Vida o al número que ya se los voy a dar por acá para que lo tengan siempre al tanto. Ya sería al número del señor Juan Carlos Peralta. Vamos a ver. Creo que Juan Carlos me va a odiar porque no me lo aprendí. Sería al 8383 7037. Repito, 8383 7037. Si alguno de los que están observando en este momento esta charla y sabe dónde está ese perrito, los invito a que puedan, por favor, denunciar. Dicha denuncia sería totalmente anónima, ¿verdad? Y para poder y hacer lo correspondiente a como dicta nuestra legislación costarricense. Entonces, sin más por el momento, me despido y agradezco nuevamente a todas las personas que participaron de esta charla de la noche de hoy. Así que no olviden que esta es nuestra página del programa Dejando Huellas. Hasta la próxima.